Diputado Martínez. Gracias, señor presidente. Bueno, respecto a este proyecto, yo quiero recordar que nosotros lo planteamos en un contexto muy especial, los lamentables hechos que se producían en la provincia de Santa Fe en función de la liberación de presos condenados por delitos graves, tales como abuso sexual, como promoción de la prostitución de menores, como aquellos condenados por delitos de homicidios doblemente agravados, bajo la excusa del COVID, que se habían producido en el distrito Vera. En ese marco, esta Cámara acompañó nuestros pedidos de informe por todos los bloques y por todos los diputados, y acompañó también pedidos de informe realizados para ver si estas situaciones se producían en otro ámbito del territorio provincial respecto de estas liberaciones sin el cumplimiento de la Ley de Defensa de los Derechos y Garantías de las Víctimas. Quedaba en esa circunstancia palmariamente demostrado que era necesario fortalecer nuestras instituciones para justamente reconocerle los derechos a este actor olvidado del proceso, que recordemos está involucrado con la cuestión penal por la incapacidad del Estado, primero de garantizar seguridad, segundo de evitar que caigamos en la impunidad y lo que sucedía en estos acontecimientos, que aquellos que violan la ley penal cumplan con la sanción respectiva. Y en ese marco planteamos el observatorio. No puedo dejar de mencionar lo que ha acontecido en la provincia la semana pasada respecto del funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación. No puedo ni quiero. Y realmente en este aspecto yo creo que debemos reconsiderar justamente el funcionamiento de nuestro sistema penal. Y por eso agradezco al cuerpo que hoy se haya votado una preferencia para justamente buscar si podemos hacerlo a través de la modificación del sistema de elección del titular del Ministerio Público de la Acusación y de los distintos fiscales regionales. Pero también tengo que decir que queda también claro que no puede ser el Ministerio Público de la Acusación el que represente los intereses de las víctimas, porque ni siquiera puede representar los intereses del conjunto de la sociedad detrás de la persecución del delito. Y si hace 2 meses atrás quedaba palmariamente demostrado que era necesario fortalecer las instituciones, señor presidente, hoy queda doblemente demostrado, pero no solamente por lo que pasó la semana pasada, sino porque hace 2 meses y medio que esta Cámara pidió un informe al Poder Judicial, al Ministerio Público de la Acusación y al Poder Ejecutivo. Y después de 2 meses y medio, todavía no hemos recibido una de las respuestas. Esto claramente nos desnuda la situación en la cual están las víctimas en el ámbito de la provincia. Y yo quiero recordar que nosotros en esta Cámara hemos presentado numerosos proyectos que tienen que ver con fortalecer, vuelvo a insistir, a este actor olvidado, que son las víctimas de delito y sus familiares. Desde la modificación del Código Procesal Penal, donde no tienen participación, por ejemplo, en el caso del procedimiento de flagrancia, donde no tiene participación, por ejemplo, en la audiencia de sobreseimiento, en el archivo judicial. Hemos planteado también, incluso ha sido motivo de debate, la modificación del Código Procesal Penal Juvenil,
donde ni siquiera hemos avanzado al sistema acusatorio y las víctimas no pueden ser parte de ese proceso. Hemos planteado la necesidad de una ley de derechos y garantías de las víctimas, estableciendo su carácter de orden público. Y también hemos planteado la necesidad de establecer los defensores de víctimas que trabajen coordinados en las 5 jurisdicciones con las diversas instituciones que hoy existen, pero que a la hora de defenderlos no han actuado de buena manera. Y en ese marco hoy estamos discutiendo el Observatorio de Víctimas. La verdad que yo le agradezco a la comisión y al cuerpo por habernos acompañado. Está claro que tenemos que trabajar mucho, pero mucho en este aspecto, que tiene incluso que hacernos entender que en materia procesal ya hay cuestiones que nos van superando a nivel internacional y que el acceso a la justicia es un derecho que está reconocido por los tratados internacionales y que incluye, podríamos decir, 3 niveles. El derecho del acceso a la justicia significa el primer nivel de poder conocer los derechos y de poder tener una acción positiva para que justamente aquellos titulares de derechos humanos puedan ejercerlos. En segundo nivel, que tiene que ver con el apoyo desde el punto de vista profesional, en el caso de las víctimas no solamente con el respaldo jurídico para participar dentro del proceso, sino también con el respaldo de la salud, el respaldo psicológico, el respaldo desde el punto de vista de la reparación, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Y en tercer lugar, con la necesidad de brindar los mecanismos procesales para que justamente la víctima, dentro del proceso del delito por el cual él ha sido agredido, pueda efectivamente tener el derecho a una participación efectiva. Atendiendo a brechas subjetivas como son la cuestión de edad, de género, de orientación sensual, de discapacidad y otras objetivas que son las económicas y las sociales. Y por eso es tan importante que en el ámbito de la provincia reconozcamos el derecho de las víctimas. En un primer lugar, para superar justamente la situación objetiva de victimización, que tiene que ver con darle estas herramientas para poder, de alguna manera, trasvasar los obstáculos por el cual se ha encontrado en esa situación, y por otro, el derecho, vuelvo a insistir, a participar en los procedimientos que no solamente tienen que ver con la información de lo que pasa dentro del proceso, sino también con su participación. En este caso, el que señalábamos, donde se liberaron condenados por delitos graves, esa liberación debería haber tenido la participación de las víctimas, de sus representantes legales, o al menos debería haber actuado esos representantes legales, cuestión que nosotros todavía no podemos descubrir si ha sucedido. Antecedentes para este observatorio, numerosos. En primer lugar, la resolución 432 de la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, firmada por el presidente, por Sergio Massa, tendiente a fortalecer las políticas justamente destinadas a reconocer los derechos de las víctimas. El decreto reglamentario, el 421 del 2018, que establece cuáles son las mejores prácticas para defender esos derechos. La Declaración de los Principios Fundamentales de Justicia para la Víctima de Delito y Abusos de Poder, adoptado por la Asamblea de las Naciones Unidas, en resolución 40 del 34, que es derecho positivo de nuestro país, porque nosotros la integramos,
que incluso le impone a los estados la necesidad de establecer normas tuitivas de aquellos que son víctimas de delitos. El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos contra Perú, caso muy resonante en la localidad de Perú, donde los familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes no pudieron tener acceso al diálogo con el juez. Y allí la Corte Interamericana plantea que viola el derecho de protección judicial que hoy mencionábamos y que es necesario avanzar en la investigación, en la persecución, en la captura y en la sanción de los responsables producidos en ese caso. Las 100 reglas de Brasilia, planteadas en la Asamblea Plenaria de la 14ª Cumbre Judicial de Iberoamérica, que fue acompañada por la acordada número 4 del 2009 de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, otorgándole especial atención a las personas con vulnerabilidad, como son las mujeres, los niños, los ancianos, los discapacitados. Las guías de Santiago sobre protección de víctimas y testigos, aprobadas en la 14ª Asamblea Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos en el año 2008, que hace referencia a la violencia familiar y a la violencia doméstica, que es un tema que a esta Cámara siempre le ha importado, y el artículo 8, inciso 1 de la Convención Internacional de Derechos Humanos, que como ustedes sabrán, ya pertenece a nuestro bloque de constitucionalidad a partir de haber sido incorporado y que incluso establece la posibilidad de hacer ajustes en los procedimientos, en todos los procesos judiciales y administrativos para garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Bueno, en virtud de todos estos antecedentes es que nosotros planteamos la aprobación de este observatorio de víctimas. ¿Cuál va a ser la misión? Bueno, en primer lugar, justamente garantizar que se respeten los derechos humanos de este sector que venía olvidado. En segundo lugar, que se convierta, y yo quiero volver a destacar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que se convierta en un órgano de investigación, de monitoreo y de seguimiento y análisis de las cuestiones vinculadas con las víctimas, que pueda participar en la elaboración y discusión no solo de las leyes que se discuten en esta Cámara, sino de las que se discuten a nivel nacional y de las demás reglamentaciones que los distintos poderes llevan adelante para cumplir con los procedimientos que tengan que ver con su tutela. La posibilidad de articular con otros observatorios, con instituciones intermedias y llevar adelante acciones que no solamente signifiquen poder desarrollar eventos, sino también fortalecer las capacidades de las distintas agencias públicas para realmente reconocer y garantizar sus derechos. Y también la posibilidad de celebrar convenios, no solamente con el Congreso Nacional, que era lo que nosotros habíamos planteado en el proyecto de origen, sino como lo ha planteado la Comisión de Asuntos Constitucionales, también con el resto de las legislaturas provinciales en esta materia. Y por último, para justamente efectuar el seguimiento de la implementación de las normativas vigentes, respecto de si hemos cumplido con los objetivos de nuestras acciones, si hemos cumplido con los resultados que nos proponíamos y si son realmente los efectos lo que habíamos buscado. Señor presidente, señores legisladores, le agradezco profundamente la aprobación de esta iniciativa. Y quiero decir que ha sido enorme el aporte de la Comisión. Y estoy seguro que a partir de este hecho y de esta decisión, las víctimas de delito pueden sentirse un poco, al menos un poco más protegidas, más tuteladas,
más consideradas en cuanto al reconocimiento de sus derechos humanos, no solo en la provincia de Santa Fe, sino en el ámbito de este recinto. Muchísimas gracias.